Bueno, muchas gracias hermanos por la invitación y estoy muy contento de verles. Veo a varios con quienes he tenido contacto a través de muchos años y doy gracias al Señor porque podemos seguir juntos en el testimonio para nuestro Señor y me alegro de verles. Incluso estoy viendo a algunos que no vi la última vez que estuve presencialmente con ustedes en el mes de septiembre, cuando ahí estuvimos compartiendo aquel aniversario de la asamblea ahí en Batuco. Y para mí es un gusto muy grande poder estar con ustedes nuevamente. Y vamos, estaba pensando um, ¿qué vamos a estudiar en en estos dos martes que vamos a estar juntos? Y pensé que podíamos seguir lo que habíamos empezado a estudiar en esa oportunidad cuando estuve con ustedes ahí en el mes de septiembre, cuando nos acercamos a una reunión íntima del apóstol Pablo con un pequeño grupo de creyentes. No sé quiénes estuvieron presentes allí, se acordarán que vimos en Hechos capítulo 20, y donde quisiera yo volver a meditar con ustedes. En realidad, en esa oportunidad mencioné algunas de las cosas que aparecen aquí, pero por el tiempo, obviamente hay mucho más de lo que dijimos en aquella oportunidad y hay mucho más también de lo que podemos decir en esta tarde. Cuando tenemos aquí en Hechos capítulo 20 esta conversación íntima, así podríamos llamarle, yo creo, una conversación íntima con aquellos ancianos de la iglesia de Éfeso, y creo que nos sirve a todos nosotros. En primer lugar, ha sido motivo de reflexión en mi propia vida, pero creo que puede ser útil para cada uno de los creyentes, cada uno de aquellos que han confiado en el Señor Jesús, y por supuesto también si hubiese personas que todavía no son de Cristo, también aquí hay cosas fundamentales, cosas básicas, podríamos decir, que tienen que ver con la vida cristiana. Vamos a leer entonces aquí, y yo dije en aquella oportunidad que había destacado, o podríamos mencionar que en mi caso destaco 5 cosas que describen una vida, podríamos decir, que podría ser la vida de cualquier creyente que sinceramente quiere obedecer, servir al Señor, cualquiera que sea la forma en que lo haga, y también podríamos decir cualquiera que sean los dones que el Señor le da, porque unos de una manera, otros de otra. Lo que tenemos aquí es la experiencia de un hombre ya de edad. El apóstol Pablo, cuando escribe ahí a Filemón, más o menos cerca de la época en que tenemos este relato, él se describe a sí mismo como un anciano. Y según lo que uno puede estudiar de acuerdo a los elementos históricos del libro de los Hechos y de las epístolas también, uno podría decir que Pablo tendría alrededor de más o menos unos 65 años, más o menos. Es una persona experimentada. Es un hombre que ha servido al Señor por varios años, y precisamente en esta conversación íntima nos da ciertas pautas que creo que son importantes para poder cumplir el propósito que él tenía. En el versículo 24, él habla de Hechos 20, él habla de
acabar la carrera o su carrera. Él dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio, o podríamos decir el servicio, el diaconado que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, realmente la aspiración de Pablo, como debería ser la aspiración de todos nosotros, si estamos conscientes del propósito para el cual Dios nos ha dejado en este mundo, es acabar la carrera con gozo. No de cualquier manera, sino con gozo. Mirar hacia atrás en la vida y poder decir, realmente he disfrutado mi vida cristiana. He disfrutado mi vida, mi carrera con el Señor. Qué hermoso poder decir eso. Y eso debería ser la aspiración de cada uno de los que somos suyos. Ahora, vamos a leer entonces desde el versículo 17 de Hechos 20 y vamos entonces a tener en cuenta lo que les comenté, no sé si alguno de ustedes estaba presente, se acuerdan, lo que se podrían llamar las 5 negativas del apóstol Pablo que describen su vida, como la comparte de manera íntima con estos hermanos allá de la ciudad de Éfeso, aunque está en Mileto, ¿no es cierto? Él dice aquí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas,
se puso de rodillas, lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Había pensado señalar específicamente, a medida que fuéramos leyendo, estas 5 negativas, pero vamos a hacerlo ahora. Lo primero, en el versículo 22, dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. No sé, yo no sé lo que me va a pasar, no lo sé. Cuando vaya hacia donde se dirige, allá a Jerusalén. Lean los hermanos con quienes se ha encontrado, le han mencionado que le esperan prisiones, tribulaciones. Incluso en el capítulo siguiente hay un profeta que le dice, le anuncia, dice, cuando él toma, dice, el cinto de Pablo, y dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Pero él está dispuesto a ir porque tiene la convicción espiritual, la convicción del espíritu, de que debe estar donde le corresponde. Cada una de estas 5 negativas nos hablan de una persona que tiene un propósito bien determinado y que corresponde a su deseo de agradar al Señor. No es un hombre porfiado, llevado de su idea, aunque alguien podría decir, pero en realidad no hay nada que le haga cambiar su propósito. ¿Cómo no va a ser un porfiado? Pero es distinto cuando uno está consciente de ser guiado por el Señor y está dispuesto a ser controlado por el Señor, que cuando uno dice, y a veces uno le escucha a algunos hermanos decir, es que a mí me parece que así tiene que ser. O otros dicen, es que a mí me gusta tal cosa. Pero uno se pregunta, ¿y será la voluntad del Señor? ¿Se ha preguntado? ¿Es lo que el Señor quiere? Bueno, no estamos para juzgar intenciones de los demás. Pero sí, la actitud de nosotros va muchas veces a demostrar qué es lo que hay detrás de nuestros propósitos. La primera negativa es no sé lo que me ha de acontecer o sin saber lo que me va a pasar. La segunda negativa está en el versículo 24, donde dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Esta es la segunda, no hago caso, sin hacer caso. Entonces uno debe preguntarse a qué cosas hace caso y a qué cosas no hace caso. Y Pablo está hablando acerca de aquello que realmente le interesa para glorificar, para honrar al Señor. Y cada uno entonces debe preguntarse si está sintonizado, podríamos decir, con ese propósito del Señor para la vida de uno. En tercer lugar, en el verso 27,
dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo quiso poner en tercer lugar porque aunque aparece esta expresión en el versículo 20, el rehuir, creo que aquí en este versículo resume esta tercera negación. En el versículo 20 dice, nada como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y en el versículo 27 dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En el versículo 20 dice anunciar y enseñar. En el versículo 27 dice anunciar. Pero el énfasis es todo el consejo de Dios. Versículo 31 dice, por tanto, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado. Aquí está la próxima, la cuarta negación. No he cesado. O podríamos decir, sin cesar, sin dejar. No he cesado. ¿Qué dice de qué dice? De amonestar con lágrimas a cada uno. Vamos a ir en detalle después con eso. Pero la última negativa está allí en el versículo 33 y dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No he codiciado. Sin codiciar. Bueno, cada una de estas expresiones, detrás de cada una de estas expresiones, se observa lo que hay en el corazón, en el pensamiento de un hombre como el apóstol Pablo, que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo es un hombre, como cualquier otro, con sus defectos y con sus virtudes, pero qué estupendo poder tener buenos ejemplos de personas a las cuales podemos imitar si en estas vidas, si en estas maneras de actuar podemos ver al Señor Jesús, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Y entonces, en la medida en que Pablo es un imitador de Cristo, nosotros deberíamos tener en cuenta su vida, su conducta, su manera de relacionarse, su manera de servir al Señor en esta carrera que Él quiere terminar con gozo. ¿Usted está consciente de que quiere terminar la carrera cristiana con gozo? Bueno, yo les hago esta pregunta a ustedes porque yo me la he hecho a mí mismo y realmente es un gran desafío. Es un gran desafío avanzar en la vida cristiana y poder mirar hacia atrás y decir, realmente ha valido la pena vivir mi vida cristiana. Si bien es cierto, todos nosotros mirando hacia atrás podemos decir que hay cosas que pensamos no debíamos haber hecho, actuaciones que no deberíamos haber tenido, conductas o reacciones que no correspondían a un imitador de Cristo o uno que quiere imitar a Pablo, que imita a Cristo, pero sí que el balance, podríamos decir, puede ser positivo, podríamos decir, así como hemos hecho un balance. Yo no sé si usted hizo un balance en el año 2022, estamos recién empezando este otro año, y siempre uno parte con buenas expectativas, con buenos deseos y les desea a los demás, y obviamente hacemos muy bien, porque si uno se interactúa con otros, obviamente si uno ama, uno desea el bien de los demás. Pero aquí estamos pensando
no en un año que termina, aquí estamos pensando en una vida que va avanzando hacia su término, y la carrera cristiana que va llegando a su término, es decir, bueno, ¿cómo la he vivido yo? Ahora, al observar hermanos de edad avanzada, uno va descubriendo cómo tal vez las más grandes pruebas de la vida acontecen al final de la vida. Las dificultades aumentan. El tema de la debilidad del cuerpo, las enfermedades, las pérdidas de seres amados, las desilusiones familiares, las presiones financieras, los problemas tal vez en la iglesia o en otras iglesias con las cuales uno ha tenido cierto contacto, y uno se van acumulando tal vez algunas cosas, y obviamente uno aprecia que al final de la vida cristiana muchas veces se agolpan muchas dificultades, más que las que uno ha tenido a través del resto de los años. Y por eso que cuando el apóstol Pablo comparte estas cosas íntimas con ese grupo de creyentes, de hermanos, creo que vale la pena tomar en cuenta estas cosas que forman parte de hitos, podríamos decir, en la experiencia de un hombre que nos puede ayudar a cada uno de nosotros para que al final de nuestra vida podamos terminar nuestra carrera con gozo, aferrándonos a las promesas del Señor, pudiendo decir, como lo decía el apóstol Pablo en su experiencia allí en la cárcel, cuando escribe a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, y cuando habla acerca de sus experiencias, ahí al final de la segunda carta, Timoteo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Él expresa su sentimiento de soledad, podríamos decir, de desamparo, por parte tal vez de algunos que él podría haber sentido más cerca. Pero dice en el versículo 17 del capítulo 4, segundo de Timoteo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y me dio fuerza. Y luego él habla de cómo fue cumplida la predicación y fue librado de la boca del león, dice: pero también el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y ahí glorifica al Señor, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estas palabras que describen en la intimidad con estos creyentes allí de la ciudad de Éfeso, nos sirve a cada uno de nosotros, y pensar en estos aspectos que él da a conocer, estas diferentes circunstancias en medio de las cuales él ha tenido que desarrollar su servicio, ¿no es cierto? Mira hacia atrás. Él dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Él no está dando un discurso en un auditorio grande donde quieran escucharle y donde quiera él vanagloriarse de sus experiencias, podríamos decir de su éxito en su vida cristiana. No, él está diciendo: mire, ustedes conocen cuántos serían los hermanos allí, cuántos, un grupo de ancianos, no sabemos cuántos, serían 3, 4, 5, no tenemos idea. Pero en esta reunión íntima con estos hermanos, él les habla de corazón a corazón.
Y él les dice, ustedes saben cómo ha sido mi experiencia. Qué hermoso que alguien pueda hablar así, que mi vida ha estado abierta ante sus ojos. Mi vida no ha sido un misterio, ni soy un allegado aquí, uno que llegó de repente y empezó y llegó con tales y cuales características como para controlar sus vidas. No, no, no. Ustedes saben cómo me he comportado, dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. Ustedes saben las lágrimas que he derramado. Ustedes conocen lo que ha sido mi experiencia emocional entre aquellos a los cuales he servido. ¿Ah? He servido y dice, con lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él podía hablar acerca de su experiencia en el pasado, con el dolor que había tenido, y es cosa de mirar, creo que, no sé si lo comentamos cuando estuvimos juntos por allá por septiembre, una de las epístolas más íntimas, más personales, ¿no es cierto?, como en la segunda Corintios, ¿no? Y allí en el capítulo 11 se describen una y otra, de cada una de aquellas tremendas experiencias. Usted puede leer ahí en el capítulo 11 el detalle de cada una de aquellas cosas que él describe como ha sido su experiencia sirviendo al Señor. ¿Ah? Persecuciones, cárceles, maltratos, en fin, una serie de cosas que ustedes seguramente más de alguna oportunidad la han analizado, ¿no? Pero cuando mira hacia atrás, él habla de cómo ha sido su vida, nada fácil, pero él habla poco más adelante, y aquí entramos en estas cinco negativas, podríamos decir. Ustedes dice, yo ahora voy a Jerusalén, ¿ah? Ligado en espíritu, consciente de que el espíritu me está diciendo que vaya hacia Jerusalén, sin saber lo que me ha de acontecer, pero yo no hago caso, dice. En la actualidad, él aclara lo que es su servicio al Señor, su disposición, su presente, el servicio al Señor. Y luego, más adelante, a partir de ya el verso 29, él habla del futuro y dice, le está hablando a ellos y dice, bueno, después de mi partida, ustedes saben lo que viene en el futuro, la visión que tiene hacia el futuro de cómo vienen tiempos difíciles para ellos y para la iglesia en general. Entonces, cuando él habla en su primera negativa, él dice, sin saber lo que me ha de acontecer, sin saber, versículo 22, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me dé testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Yo no sé, ni usted tampoco sabe qué nos espera durante este año, ¿no? Si hay algo que ha caracterizado estos últimos años, que cada vez se hacen más difíciles, es la incertidumbre, ¿no es cierto? En algunos ambientes hay bastante angustia, bastante miedo, bastante desconcierto, pero ¿quién de nosotros no está viviendo la incertidumbre de los tiempos? Pero qué hermoso poder decir, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Ahí lo escribe a Timoteo. O sea, yo tengo algo muy valioso, y Él es poderoso para guardar mi depósito, mi tesoro valioso para aquel día. Así que puedo avanzar confiado, puedo seguir en medio de esta incertidumbre, de estas complicaciones reinantes que cada día van a ser más difíciles en nuestra vida, pero el apóstol Pablo está refiriéndose a algo tal vez personal, pero cada uno de nosotros tal vez podría poner estas palabras en su propia boca, decir, sin saber lo que me ha de acontecer.
En el caso del apóstol le esperaban tribulaciones, persecución, le esperaba prisión y tribulación. Sabemos que así fue. Pero ¿qué hace el apóstol cuando se despide de aquellos hermanos? Allí en el versículo 32 dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y esa es la experiencia que puede tener todo creyente, ¿no? Pablo encomienda no a los creyentes allí, no a una sucesión apostólica o a una organización humana, solo a Dios y a la palabra de su gracia. Qué hermoso poder decir: yo dependo de Dios, yo no dependo de una organización humana, yo no dependo de un ente creado para mi propio bienestar y tranquilidad y satisfacción. Yo dependo del Señor. Y qué hermoso poder compartir con otros hermanos que dependen también del Señor. Y nos juntamos como iglesias locales, ¿no es cierto?, para depender del Señor, no para depender de una organización humana. Y por eso entonces que uno puede imitar al apóstol y decir: yo dependo de él, yo confío en él. Y yo he sido encomendado a Dios y a la palabra de su gracia. Yo sé que la gracia de Dios es la que puede sostenerme y nos sostiene a cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol puede expresar esto de manera tan clara y evidente a sus hermanos allí en Éfeso. Él tiene muy claras las certezas. Él estaba tranquilo de en quién confiaba, cuáles eran sus certezas. Primero, su propio depósito, ¿no es cierto? Como leíamos recién, su seguridad en Cristo. Él tenía muy claro el evangelio que tenía que predicar, ¿no? Él sabía muy claro aquello. Él tenía muy claro las limitaciones que él tenía en su debilidad. Él lo expresa también en aquella carta a los Corintios, ¿no es cierto? Cuando habla de cómo él se fortalece en su debilidad. Y él se da cuenta de cómo él depende del Señor, así como cada uno de nosotros deberíamos depender. Y por eso es que podemos decir: andamos por fe, no por vista. Por eso es que podemos decir, aunque hay ciertas cosas que tengo cierta forma de seguridad, hay muchas otras que yo no tengo idea. Y eso es depender del Señor, sin saber lo que me ha de acontecer, sin saber. Y por eso es que la vida cristiana es una aventura. Es una aventura que nos invita a vivir por fe. Esa es la vida de fe que cada uno de nosotros debemos andar en la fe. Y por eso podemos confiar en lo que dice la Escritura cuando el apóstol dice en su 1 Corintios: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es nuestra confianza. Estamos dependiendo del Señor, estamos caminando hacia nuestra patria celestial, y nuestro trabajo en el Señor no es un trabajo inútil. Tiene propósito y hay recompensa, ¿no? No sé si conocen aquel himno que dice: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es posible que las nubes mi luz vengan a apagar. Muchas cosas no comprendo. Del mañana, ¿qué será? Mas en Cristo amigo tengo, que jamás me dejará. Si conocen el himno, a lo mejor ya saben la melodía, ¿no? Pero si no, la letra nos habla de alguien que
como cualquiera de nosotros. No comprendemos muchas cosas y no sabemos del mañana, pero sí tenemos a un amigo que jamás nos abandonará. ¿Mm? Entonces es hermoso este primer punto, esta primera negativa, ¿no?, que nos habla el apóstol Pablo y nos dice, bueno, yo no sé lo que me ha de acontecer. Me han anunciado que me esperan cosas difíciles, pero la segunda negativa, y que podríamos decir que tal vez resume todas las demás, ¿no? No hago caso, dice, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, ¿m? Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿M? No es que no haga caso por ser porfiado, por ser testarudo, por ser llevado de esa idea. No, él no hace caso de cualquier cosa que pueda estorbar su carrera. Y por eso que tal vez esta negativa resume todas las demás. ¿Mm? Tuvo conflictos de diferente tipo. ¿Mm? Ahí está las epístolas donde habla de su tiempo pasado ahí en Arabia, por ejemplo, cuando habla de los Gálatas. Después cuando en el capítulo 14 habla de Listra, lo que sucede en Filipos, capítulo 16, lo que pasa en Tesalónica, capítulo 17, lo que sucede en Éfeso, ahí en el capítulo 19. ¿Mm? Y él dice, estoy dispuesto. ¿Mm? Hermoso, estoy dispuesto. Nos inspira su vida. Cuando llega a la segunda de Timoteo capítulo 4, él dice, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Mm? ¿Para quién estamos viviendo nuestra vida? ¿Mm? ¿Para quién estamos viviendo el tiempo que nos resta en este mundo? Y entonces, como dije, de los 9 mensajes que encontramos en el libro de los Hechos, dirigidos por el apóstol Pablo a diferentes grupos de personas, en la intimidad nos hace presente lo que podríamos decir ciertas pautas para que nuestra vida sea conforme a lo que el Señor quiere. Y damos gracias a cómo este escritor Lucas, ¿no?, nos hable esta ventanita, ¿no? A ver qué es lo que pasa en ese lugar donde el apóstol ha dicho, ustedes conocen cómo yo he estado compartiendo con ustedes este tiempo de oposición, la oposición por parte del mundo, por parte de aquellos que no son de Cristo, pero también la oposición de los creyentes. Uno lee las cartas y también uno se da cuenta cómo tal vez algunos creyentes se opusieron y le expresaron su oposición. Y de ahí entonces las lágrimas. Dice, ¿ah? Yo he estado sirviendo al Señor con lágrimas. ¿Ah? Lágrimas por aquellos que no conocen a Cristo. Lágrimas por creyentes inmaduros. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado por aquellos que en Corinto, ¿no es cierto?, se disputaban, ¿no es cierto? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿ah? Yo soy de Cristo, decían algunos. ¿Ah? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado el apóstol por aquellas actitudes sectarias, aquellas actitudes de personas que querían tener predominio, que querían ser reconocidos, que querían tener poder en medio de los creyentes, que se consideraban superiores porque tenían tales o cuales cualidades? Y el apóstol claramente tiene que haber sufrido, ¿no? Y sufrió también por las amenazas de los falsos maestros, por las acechanzas de los judíos.
Ahí tenemos los diferentes relatos, ¿ah? Y de ahí las lágrimas ¿ah? que él dice han sido derramadas. En el versículo 31 expresa la emocionalidad de su vida, ¿no? Dice, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día, o sea, sin parar, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Tal vez diciéndole a algunos hermanos con lágrimas en sus ojos, un matrimonio tal vez, pónganse de acuerdo, conversen sus problemas, tal vez a una familia, arréglense, perdónense, reconcíliense, manifiesten su disposición y con lágrimas, tal vez aquellos hermanos diciendo, repongan esa actitud de orgullo, de revancha, de soberbia, de querer que las cosas se hagan como ustedes quieren y no están dispuestos a ceder ni un poquito para que las cosas se hagan tal vez no como usted la imagina, sino que se pongan de acuerdo para actuar. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado el apóstol? ¿Eh? Bueno, llegamos al punto donde dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo, con la satisfacción de haber cumplido de la mejor manera lo que el Señor dispuso para mí. Y entonces dice aquí en el versículo 24, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él ya ha hablado de cómo él ha predicado el evangelio, cómo ha anunciado y cómo ha sido su método. Allí en el versículo 20 dice, ¿no? Él habla del contenido de su mensaje, anunciar y enseñarnos públicamente y por las casas. Ahí está la metodología que él empleaba, públicamente y por las casas. Pero dice ahora, testificando a judíos y a gentiles, versículo 21, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios. Que las personas tuviesen una manera de pensar diferente en relación con lo que Dios dice, todo lo que Dios dice. En arrepentimiento para que se den cuenta a través de la palabra de Dios quién es aquel que es revelado en su palabra, quién se da a conocer a nosotros como un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de perdón, pero también un Dios justo y un Dios santo, ¿no? Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Creo que algo comentamos de eso la vez que estuvimos juntos, ¿no? Acerca de cómo debemos predicar el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Pero dice aquí en el versículo 24, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, el servicio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios, el testimonio de la gracia de Dios. Y luego dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Mire cómo también hace mención del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, el evangelio de la gracia de Dios,
el evangelio del arrepentimiento, de la fe en el Señor Jesucristo. El libro de los Hechos nos habla en diferentes lugares acerca de cómo el mensaje del evangelio está asociado también al reino, ¿no es cierto? El Señor Jesús, cuando habló con Nicodemo, le habló acerca del reino. Claramente le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y obviamente el evangelio de la gracia de Dios está asociado a este hecho de estar en este ambiente del reino, donde Él es el rey, donde uno, cuando cree en Jesucristo, cuando se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, uno abandona el reino de las tinieblas y llega a formar parte del reino del amado Hijo de Dios. El reino de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo allí cuando escribe a los colosenses, ¿se acuerdan? Dice, da gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque me detengo un ratito para que cada uno de nosotros piense, los que estamos aquí en esta reunión, si pertenecemos al reino de Dios, si somos verdaderamente cristianos, si hemos nacido realmente de nuevo, porque el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De manera entonces que esta palabra puede servir a alguien que tal vez estando presente aún no goza del perdón, de la paz, de la satisfacción de ser de Cristo. El apóstol dice aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, dice, yo os protesto en este día, yo testifico en este día que estoy limpio de la sangre de todos. Es algo muy solemne, es algo muy serio, que a cada uno debe hacernos pensar si somos de Cristo. No podemos decir, tal vez definitivamente, que somos libres de la sangre de todos. ¿Cuántas veces hemos callado debiendo hablar? Como el atalaya, ¿no es cierto?, que anuncia el peligro. ¿Cuántas veces no hemos sido fieles en anunciar adecuadamente del peligro que corre aquel que no confía en Cristo? ¿Cuántas veces hemos sido indolentes, tal vez, descuidados de anunciar el evangelio y de ser un testimonio vivo de la gracia de Dios? No siempre debemos hablar, pero siempre debemos predicar con nuestra vida. No siempre vamos a dar una palabra, pero siempre vamos a dar un testimonio de que somos diferentes para glorificar al Señor. Voy a dejar lo que resta para una próxima oportunidad. Hay mucho más, hermanos, pero los dejo con estas meditaciones para que ustedes avancen, para que ustedes sigan estudiando, sigan escudriñando en estas negativas, en estas expresiones que el apóstol Pablo da a conocer, que nos puede ayudar a cada uno para, en primer lugar, pensar cómo estoy yo en mi propia vida y cómo estoy
si acaso estoy bien en seguir este propósito de acabar esta carrera de la manera en que glorifique al Señor y que otros puedan ser beneficiados con el testimonio de cada uno de nosotros para la gloria de nuestro Salvador. Voy a llegar hasta aquí, hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente y que todo lo que vamos meditando nos sirva para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y nuestras vidas puedan ser mejores y más útiles para a quien debemos todo, nuestro Señor Jesús, que dio todo para salvarnos. Muchas gracias.